¿Hablaste de una situación especial? Sí, lo afirmo. Es un momento excepcional de la historia humana. Y cosas trascendentales están en juego. Como dijimos ayer en la conferencia, en cierto momento, no son solo problemas económicos o problemas energéticos. En este momento está en juego la supervivencia de la especie. Es un punto de vista que he venido sosteniendo y lo puedo fundamentar ampliamente. La primera vez que usted lo dijo sonó un poco apocalíptico, pero cuando empezó a fundamentarlo y nos llegaron referencias aún a través de las transnacionales de la información, la cosa empezó a tomar cuerpo y nos preocupamos mucho más. ¿Podría fundamentar esto de está en peligro la sobrevivencia de la especie? Desde época muy reciente. Debemos recordar que la humanidad tiene tal vez algunos cientos, miles de años, esta especie. Nadie puede decir con exactitud hasta qué siglo estuvo evolucionando. Cuando ya pudiéramos decir que había llegado a los niveles de capacidad intelectual parecido o próximo. La ley de la evolución es algo científica. Fue descubierta por Darwin, se conoce. Durante mucho tiempo hubo prejuicio. Incluso a veces fue cuestionada por alguna posición religiosa. Y yo recuerdo que una de las cosas que más admiré del Papa fue Juan Pablo II, fue la valiente declaración que hizo cuando planteó que la teoría de la evolución no era inconciliable con la teoría de la creación, con la doctrina de la creación, fueron las palabras. Me pareció excelente porque había muchos científicos que lo usaban. Es imposible como prescindir de las leyes de Newton, que la usaban, y gente muy creyente. Me imagino que para muchos de ellos se produciría siempre un conflicto entre su visión de aquellas cosas científicas y los prejuicios con respecto a esa ley tan científica como cualquier otra. Y a mí me pareció una gran cosa. Entre los muchos puntos de vista en que hubo valentía por parte de este Papa en criticar, analizar y superar, esa fue una de ellas, que motivaban el concepto que yo tenía sobre este Papa. Y así te puedo... Este hombre, estamos hablando del hombre, ¿qué nivel intelectual alcanzó? ¿Acaso los de hoy son más inteligentes que los griegos? Lo dudo. Quienes han leído historia, obras de lo que se conservó cuando se destruyó la famosa Biblioteca de Alejandría, no se sabe cuántos avances se perdieron. Y de modo, a veces una pregunta, ¿somos más o menos inteligentes que los romanos? ¿Lo hemos demostrado acaso? Hubo un cierto retroceso en el avance de la ciencia, cuando ellos ya habían descubierto ciertos principios del universo. Y entonces vino a reinar la teoría de que la Tierra era plana. Y durante muchos siglos se tuvo esa idea, hasta hace apenas 500 años. No se consideraba que era plana, y eran los marineros. Colón fue un hombre sagaz, observador, vieron, pero no se explicaba. Y después no se sabe lo que venía. Pero ya Marco Polo había estado como 200 y tantos años, no te puedo decir exactamente, pero allá por China, escribió sus libros, trajo muchas noticias. Y estaba el problema, ya habían doblado también por el Cabo del Sur de África en busca de las especies. Y él volvió, él tiene que haber leído algo de los avances o de lo que se escribió en la época de los griegos. Y defendió su teoría con muchas. Aspiraba a llegar a China.
no podía imaginarse este continente por el medio. De no existir, él se hunde. Bueno, después cuando Magallanes intentó el viaje dando la vuelta por el sur, dicen que ya con polvo de galleta. No habían conocido las investigaciones del doctor Heyerdahl, que descubrió que con el plancton, que casi se podía recoger con una tela de mosquitero, se alimentó en su expedición de la Conquista, que parece que lo de Magallanes. Pero también uno ha leído después en la historia que pescaban dorado, distintos animales. Cuando a veces se paraba el barco por falta de viento, pues también pescaban. Pero uno sabe de eso lo que la historia dice. Y aquel biógrafo que es Stefan Zweig, creo que él que hizo la biografía de Magallanes, y otros, hablaban de que llegan comiendo polvo de galletas. Seguramente que conocían, y seguramente llegaron porque conocían otras posibilidades. Pero así es, hace apenas 500 años no sabíamos que este hemisferio existía, que aquí habían civilizaciones. Yo trato de lograr obtener alguna información acerca del momento en que cruzaron por el estrecho. Y ya llegaron y crearon civilizaciones. ¿Por qué es para mí importante ese dato? Es muy importante porque ellos aquí desarrollaron la civilización maya, las civilizaciones preincaicas, hicieron obras. Yo tenía amistad con Heyerdahl, él hacía unas exploraciones por allá por el Perú y decía que habían obras que no se podían concebir o proyectar sino desde el aire, desde 1000 metros, 2000 metros. Entonces había unos avances tremendos, los mayas ya tenían un nivel de inteligencia. Y si eso ocurrió hace 25.000, 30.000 o 40.000, es muy importante para el concepto de qué nivel de desarrollo intelectual tenía el hombre. Porque se vino y el nivel era similar a lo que se quedaron en Grecia, en Roma y todo ese lugar. Uno se pregunta si acaso hoy la teoría de la evolución funciona. Es muy difícil, se expresa a través de miles, decenas de miles. Y precisamente Darwin descubrió la causa, que fueron las mutaciones genéticas, que cuando favorecían la supervivencia, hacía que esa especie donde se reprodujera mucho más. Y es lo que te decía, no sabemos qué nivel de inteligencia, pero nunca la especie humana estuvo amenazada por el exterminio. Cuando los famosos choques de los aerolitos que se dice que cayeron por donde está el istmo de Tehuantepec hace 60 millones de años, causó grandes catástrofes. Desaparecieron muchas especies, nacieron otras, pero la especie humana todavía no aparecía. Ese es algo que se discute, para mí es un tema realmente apasionante, principalmente porque lo relaciono con el presente del mundo y las perspectivas del mundo. ¿Cuántos años transcurrieron desde que ya alcanzó ese cociente de inteligencia que se ve en las distintas civilizaciones de las que quedaron huellas? Es muy importante, porque en ninguna de esa etapa, en ningún año de esa etapa, se podía hablar de un riesgo de desaparición. El primer peligro apareció con las armas nucleares. Y las primeras bombas atómicas se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en el mes de agosto del año 45. Yo estaba terminando ya el bachillerato y escuché las noticias. Después, entonces, eso, no se hablaba del medio ambiente. Para nada. Esa palabra no se conocía. Vinieron algunos del Club de Roma a cielo abierto. y empezaron a hablar del medio ambiente, pero eso fue más o menos en los años 60. El grupo del Club de Roma, mucha gente súper optimista y que no reflexionaba con profundidad, veía aquello como una cosa alarmista, como una fantasía. Qué poco sabíamos entonces. Nada de la capa de ozono, nada del dióxido de carbono, nada del efecto invernadero, nada del mercurio en las aguas, nada de la contaminación de los ríos, los mares. Tremendo, eso se ve. Nosotros en los años de revolución lo hemos visto. Cambios de clima en Cuba, presencia de enfermedades que hace 40 años no existían, plagas que afectan la plantación. De las vacas locas no se hablaba hace 40 años. Y hoy cuando aparece una altera todos los precios de los productos,
en el mercado internacional. Porque cuando aparece uno en Estados Unidos ya van 2 veces, ahora una sola. Entonces dejan de comprar tales productos, todos los precios suben extraordinariamente, los cálculos que se tengan de compras de alimentos se alteran. Entonces ha aparecido el medio ambiente hoy como una de las grandes amenazas. Son 2. Ahora, ¿qué seguridad tendríamos que no se desate una guerra cuando existen decenas de miles de armas nucleares, 50 veces más poderosas y más precisas que la de Hiroshima y Nagasaki? Que por conflicto por la energía, digamos, ya que estamos hablando de energía, conflicto por recursos naturales, por recursos mineros, por lo que sea, conflicto por el comercio, conflicto por el desarrollo desigual, conflictos por la presencia de nuevos factores económicos decisivos, como la presencia de China, algo que no existía hace 30 años.